Hola, bueno, muchísimas gracias. Tenemos la suerte de poder entrevistar para este curso intensivo de innovación abierta a quien es directora de innovación del Grupo Insud, que tiene muchísima trayectoria en el tema. Ella misma nos va a contar cómo descubrió que hace innovación abierta. este, es directora, integra el directorio del CONICET, además por las empresas, así que para nosotros es un gusto presentarla. Graciela Sicha, ¿cómo estás, Graciela? Muy bien, Emilio. Muchas gracias por esta oportunidad. No, a vos, por favor. Muchas gracias por estar acá. Te dejo con Juan Bueno, Pablo y con Natalia, perdón, para que empiecen la entrevista. bueno, Graciela, en el curso venimos mencionando mucho el triángulo de Sábato, como un triángulo virtuoso, por supuesto. Y dada tu experiencia, como decía Emilio, en el grupo INSUD y en el CONICET, nos gustaría saber cuál es tu recomendación estratégica para que esa vinculación entre el Estado, la ciencia y la tecnología y el sistema productivo se profundice en favor del desarrollo nacional. Bueno, el Triángulo de Sábato, que ya tiene muchísimos años, pobre Sábato y Botana, era del año 68. Botana nadie lo menciona y yo siempre me ocupo de decirlo. Hoy es una figura seguramente geométrica mucho más importante, digamos, más compleja que el triángulo, porque pondría ahí también el financiamiento, que puede ser mm, podemos ponerlo en la sociedad. Bueno, para, ¿qué es mi sugerencia como para que esto se active? Tener una actitud proactiva. Digamos, desde el lado de donde te toque estar, o sea, vamos a pensar que es un triángulo. Entonces, que en un lado está la ciencia, en el otro lado está el Estado, y del otro lado, y en el otro vértice, el sector productivo. Todos cuando estamos en cualquiera de esos vértices, por suerte yo estuve en todos, entonces puedo opinar habiendo tenido un rol en esos lugares. Nos pensamos que somos el centro del mundo y que los otros no nos conocen, y que cómo no van a conocer, si vos estás en el CONICET, cómo no van a saber qué es el CONICET, la gente. Y si vos estás en una empresa, o que, no sé, una metalmecánica, una de plástico, decís, bueno, pero a mí me conocen, digamos, si es como el de la universidad que venga y me toque el timbre. Y en el Estado muchas veces se hacen instrumentos de promoción o de financiamiento, y se hacen unas mesas importantísimas para cranear política pública, y salen unos instrumentos bárbaros, pero el chick to chick, que hoy es difícil porque hoy es por Zoom, pero también es maravilloso eso que se puede hacer, el ver la realidad, el caminar, el estar en contacto, no se produce. Entonces, para cada uno de esos actores es no quedarse quieto y buscarse. Pero fundamentalmente para el sector público, si realmente quieren vincularse y que esas investigaciones, que esos desarrollos que están en ese ámbito universitario o científico, tecnológico, llegue, hay que salir. Hay que salir y hay que ir a buscar a esos clientes. Hay que ser los mejores consejeros tecnológicos, el articulador. Esa es por lo menos la experiencia o lo que yo puedo decir. Y obviamente en el sector productivo, el mejor consejo que yo puedo darles es tener en su staff o un consultor externo que sea un articulador, alguien que conozca estos mecanismos, que pueda interpretar, que tenga ese lenguaje entre ambos mundos y que lo ayuden a transitar, porque es muy difícil. Para los que manejamos este métier parece fácil, para alguien que no conoce, es todo lo mismo. O sea, aunque los egos resultan difíciles manejarlos, para alguien del sector productivo, si vos decís INTA, INTI, CONICET, CONEA, CONAE, es la ciencia. Y entonces, identificar cada actor, cuáles son las ventajas, las complementariedades, es todo un know-how. En este proceso y en este curso que ha sido tan bueno de innovación abierta, ustedes están señalando la importancia de ser experto en estos lenguajes. Y para conocer si uno realmente, el GTEC, el gerente, el articulador,
necesita zambullirse en el mundo científico, no con profundidad, no van a ser especialistas en nanotecnología o en biotecnología o en software, pero tiene que entender quién es quién. Y del otro lado, también entender la problemática. Entonces, mi consejo es tomar contacto con mundos que no son los propios, abrirse, escuchar al otro, y sobre todo al que tiene necesidades distintas o opiniones distintas. Que puedo tener una idea maravillosa, que puede ser una excelente publicación, pero que al empresario que tengo enfrente no le sea útil. Y hay que entenderlo, porque a lo mejor puede ser útil en algún otro momento del estadio de la relación, pero no se empieza hablando de la NASA, sino que empezás con una cosa un poco más sencilla. No sé si... Sí, perfecto. Ahí, Graciela, justo tenemos una tradición en Argentina con incluso hasta algún grado de prejuicio, desde el empresariado para con la generación de ciencia, desde el sistema científico-tecnológico para con el lucro, digamos, y con la empresarialidad. En una nota que te hacían hace poco, vos mencionabas de alguna manera que pensar eso, digamos, como dos cosas separadas, la generación de conocimiento y el sistema privado con capacidad productiva, atrasa un paradigma, digamos, y que tenemos que pensar una integración. En ese contexto mencionabas la innovación abierta como un camino, y por supuesto que es una categoría que nos interesa mucho, digamos, posicionar y desentramar para ver cómo se operativiza. ¿Qué considerás alrededor de Me sonrío porque Emilio dice que cuente dónde supe que se llamaba innovación abierta. Digamos, yo hace 35 años que hago esto. Tal cual. Sin embargo, como soy lo que los sajones dicen practitioner, o sea, soy muy operativa y hago y pruebo un mecanismo y lo cambio, lo adapto, y así en las distintas instituciones públicas que he estado y en el sector privado. Prueba y error. Y entonces, charlando con los que son especialistas en esto o académicos en estos temas, y Emilio que me contaba que iban a hacer este curso de innovación abierta y que me quería como especialista, yo dije, pero yo no soy especialista en eso. Y cuando empecé a ver, y además como escucho todas las clases, todo lo que ustedes cuentan, yo lo he hecho. Entonces me di cuenta que, bueno, como dice la nota que te referís vos, que está en Infobae, dicen que soy especialista en innovación abierta, y sí. Bueno, pero en esa línea, más desde la práctica, nos interesa mucho una recomendación a terceros, digamos. Este curso tiene por objetivo, de alguna manera, difundir el paradigma para que te quedes tranquila, digamos. Es una conceptualización de algo que ya venía sucediendo. La verdad es que ahí, digamos, el especialista, digamos, es aquel que pudo recoger una práctica y llevarla a algo que se transforme en una metodología. Pero lo que nos interesa justamente es tu experiencia, tu mirada, tu trayectoria. ¿Y qué le recomendarías a alguien que escucha por primera vez y que, digo, estaba encerrado por ahí en su propia nube, ¿no? O en la generación de conocimiento, o estrictamente en la producción, o incluso como agente estatal, digamos, y de repente empieza a escuchar estas cosas, ¿cómo las puede operativizar? Mira, yo creo que este es un momento impresionante, es un momento, es un punto de inflexión la pandemia, porque hoy este tema de buscar innovación fuera de los límites, o sea, se puso de manifiesto, ¿no? O sea, que tenés globalmente, todo el mundo está pendiente de los avances científicos o tecnológicos para resolver la pandemia. O sea, en este momento quedó claro que aquellos que invierten en investigación y desarrollo, en las empresas que están más entrenadas, pueden rápidamente ajustarse y solucionar problemas, o por lo menos intentar cambiar determinados procedimientos dentro de sus organizaciones con mucha más facilidad. Entonces yo lo que vi en este momento es que me parece, ojalá que así sea, que se empieza a saldar esta discusión entre investigación básica y aplicada. Y esto ocurrió por la pandemia, porque hay investigadores muy prestigiosos que por primera vez en su vida hicieron el intento de no solamente este tema del conocimiento y la publicación, sino de tratar de desarrollar algo aplicado, y se enfrentaron con una realidad que es
pasar de una escala de laboratorio o a lo sumo un prototipo a algo industrial. Como no tienen los elementos, se ve la necesidad de la cooperación, que sea público y privado, y a veces, por primera vez, descubrieron que ese sector productivo, que a veces por prejuicio lo ven como me va a sacar las ideas y después van a tener un producto con un lucro y se quedan con todo el dinero y yo no veo nada y las instituciones no reciben regalías, se vieron y dijeron, somos complementarios, somos virtuosos, podemos trabajar juntos. Entonces, hay ejemplos en estos pocos meses de esa cooperación, y me parece que va a ser aleccionador, digamos, que valorar el conocimiento del otro. Digamos, yo creo que es cuando vos te parece que podés hacer todo, ahí te estás equivocando. Porque así seas la empresa más grande, con el laboratorio de investigación y desarrollo más grande, siempre hay afuera de tu empresa alguno que está pensando en algo más original que vos, o alguno que tiene más tranquilidad para pensar. Porque cuando hablamos de las diferencias de los lugares, o sea, trabajar en una empresa o trabajar en un instituto de investigación, hay muchas diferencias. Eso no está ni bien ni mal, son diferentes. Entonces, el que está entrenado para formar un recurso humano, para dirigir una tesis, para dar clases, tiene unos tiempos y un mecanismo de reflexión quizás diferente, más profundo, más con el estado del arte, de donde está la ciencia en el mundo, y el empresario, y sobre todo el PYME, está preocupadísimo, Argentina 2020, de pagar los sueldos, los cheques rechazados, buscar un financiamiento, a ver qué está haciendo la competencia. Entonces, es como un estrés muy grande en donde cambiar un proceso, mirar una ventaja competitiva, eso lo puede hacer obviamente, pero siempre es mejor esta cooperación. Ahora, ¿qué ocurre? Si del otro lado vos vas con un problema y te encontrás con un profesor muy prestigioso, pero que te habla de algo muy teórico, muy inalcanzable, y vos decís, esto no sirve para nada. Entonces, es función del puente. Yo siempre digo, cuando nosotros empezamos a trabajar en vinculación público-privada, éramos muy pocos, ahí estoy hablando 35 años atrás, o por ahí, 30 años atrás, en donde esto era como, había muchas instituciones, muchas fundaciones que los profesores se vinculaban directamente con las empresas, eran consultores, y para poder cobrar, iban a una fundación y les cobraba un overhead, y listo. Entonces nos veían, cuando empezamos en la Universidad de Buenos Aires, año 90, con la movida de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, y es más o menos parecido, empezó en esa época el Litoral, nos veían como gente gestores, pero que teníamos que hacer una factura, o, bueno, administrar los fondos, y la verdad que en mi caso, tengo formación científica, trabajé en industria biotecnológica, digamos, me he formado con una tesis, puedo aportar mucho más. Y le pasa a muchos de los vinculadores. Entonces, hasta que el otro no se da cuenta, todo lo que vos podés aportar en este puente, no se respetan. Entonces, creo que ahora hay un mayor respeto por esa actividad. Y hay que aprovecharlo formándose, porque por eso hay que tomar estos cursos, por eso hay que profundizar, porque esto pasa a ser una profesión que va a ser muy requerida, el tema de poder entender esos lenguajes. Sobre todo en otro punto de la innovación abierta, que es la generación de empresas, que es un métier totalmente ajeno a cualquier investigador. Entonces ahí todo este otro mundo reciente para la Argentina, más o menos 5 años atrás, de estas personas que en aceleradoras o en incubadoras pescan en el mundo científico investigadores con una idea, para transformar esa idea y juntarlo con emprendedores de negocios y que eso se transforme en una empresa naciente o una startup,
es una profesión que tiene miles de aristas, o sea, eso no es hacer una gestión administrativa, es una especialización importante. Entonces creo que este mundo al que ustedes se dirigen en este curso tiene que sentirse muy orgulloso de hacer este trabajo. Graciela, quiero retomar algo que acabas de mencionar, profundizarlo un poco más en tu rol desde Grupo Insud. Entrevistamos a Matías Peire en la clase pasada de Gridex y bueno, mencionaba Grupo Insud como uno de los inversores. Entendemos que no es una inversión tradicional de dinero únicamente, sino que hay smart money detrás de eso, o sea, lo que se dice dinero inteligente, ¿no? ¿Nos podrías contar en ese vínculo con la aceleradora cuál es la parte inteligente del aporte que hacen y cómo trabajan codo a codo con Gridex? Es una experiencia maravillosa, el haber descubierto el mundo del capital emprendedor y de las aceleradoras, en realidad el company builder, digamos, el generador de empresas, para mí fue espectacular. O sea, no estaba dentro de mis habilidades profesionales, no lo tenía en la lupa, en la brújula ni en la experiencia. Yo ya, digamos, esto empezaba a pasar cuando lo conocí a Matías, porque estaba CITES también en el litoral, en Sunchales, con otra estructura, porque tienen a Sancor Seguros atrás, con todo el poderío de Sancor, y esto cuando la aceleradora empezó, era solamente un emprendedor que quería ser un company builder y que tenía la pasión y esa energía diciendo que se podía hacer esto. Yo no estaba terriblemente convencida, pero nosotros habíamos probado, de hecho somos creo que uno de los grupos más activos en la innovación abierta tradicional, o sea, la vinculación con las universidades y los institutos de investigación, los consorcios públicos privados, y hemos tenido éxito, pero ya a mí me torturaba el tema de los tiempos, porque en esas relaciones el tiempo se te pasa volando porque cada uno sigue con su vida, la empresa sigue con su vida, sigue con la comercialización de productos que a lo mejor salen más rápidamente al mercado, con sus problemas, y los investigadores siguen en su vida, que es por la cual son evaluados universitariamente o sea, académicamente o en la carrera del investigador científico, que tienen que publicar los papers, que tienen que dirigir recursos humanos, doctorados, entonces a lo mejor sus tiempos y sus prioridades son esas, y además el vínculo con la empresa para hacer un proyecto innovador. Pero eso tarda mucho, en la experiencia nuestra. Entonces, cuando escuché esta posibilidad de acelerar, de que los tiempos, estuviéramos hablando de un tiempo en el mercado de 3 años a 5 años, con este maridaje de emprendedores y científicos, fue una idea muy entusiasmante. Y cuando vos decís, ¿por qué es Smart Money? ¿Por qué no solamente una inversión? Es que los fundadores del fondo, que fueron 4, tenían o sea, nosotros somos de la Cámara Argentina de Biotecnología, los fundadores de la Cámara Argentina de Biotecnología, que también es una cámara especial, porque el objeto fundacional fue promover el vínculo entre el sector científico y esas empresas, y hacer BioArgentina, que lo hacemos todos los años. Entonces, en esto es la experiencia que da la industria a una idea proyecto que está surgiendo, digamos, es incalculable, no es solamente dinero. Cuando vos estás en el comité inversor y escuchás estas propuestas, podés imaginarte mercado, las dificultades, las oportunidades. Entonces nosotros los asesoramos, y no son solamente los integrantes del fondo, sino que esto lo hicimos como una bandera también de los startups de biotecnológicos de la Cámara Argentina de Biotecnología, pusimos a disposición
todas las empresas. Entonces alguna startup dice, voy a desarrollar un nuevo alimento. Y entonces algún patriota de una empresa, que generalmente son los que tienen formación científica y que están en posiciones que, o sea, que comprenden todo esto, porque a veces el que viene del mundo solamente de los negocios, toda esta, a lo mejor, vueltas que damos los que tenemos formación científica no la entiende. Entonces es como, no es solamente una inversión, no es solamente poner la plata y ver qué pasa, sino que es acompañar en todo el proceso. Y acompañar y facilitar, porque, por ejemplo, cuando vos sos una startup y tenés que hacer una importación de un insumo biológico que lo va a parar la aduana y que le van a preguntar a la ANMAT y que le van a preguntar a SENASA, seguramente un emprendedor de negocios de 25 años jamás se topó con eso, ni un científico, alguien que haya terminado su doctorado, porque a lo mejor eso se hacía la unidad de vinculación del instituto y nunca lo tuvo que hacer ni tuvo que lidiar con eso. Entonces, los que tenemos la suerte de pertenecer a corporaciones más grandes y con trayectoria, todo eso se lo facilitamos. Digamos, no es solamente el dinero, es el acompañamiento, porque estamos convencidos que ese es el futuro. O sea, Argentina tiene una gran oportunidad en generar empresas de base tecnológica, no solamente la biotecnología, que es donde yo tengo mi corazoncito, sino en la ley de economía de conocimiento, que nombra muchos sectores. Esos son una oportunidad enorme para los jóvenes. Yo a veces digo que cuando una persona termina su doctorado, en vez de ir tristemente a decir, ay, no entré porque había un cupo en la carrera del CONICET, hay otros mundos. Entonces los animo, son jóvenes, tienen muy buena formación, tienen toda la energía, anímense a hacer este camino que bueno, podés fracasar, porque en todos lados hay éxitos y fracasos, pero es un camino interesante. Graciela, ahí justo en esa línea de competitividad, emprender es una vía, pero es una vía hipercompetitiva y no es para cualquiera. Vos mencionaste la palabra jóvenes, muchas veces, digamos, hay más vocaciones jóvenes porque de repente el día que decidiste emprender con formato startup, de movida empezaste a pitchear para otros, en otro idioma, por Zoom, para alguien de un fondo de afuera, y la verdad es que es una vida que, como vos decías, digamos, en 3 a 5 años tenés que llevar al máximo potencial tu empresa. Ahora también puede ser una empresa de base tecnológica de otra característica, una pyme, digamos, que genere bienes de base tecnológica, o bien, en el caso de un desarrollo, sobre todo una industria muy regulada y con muchas barreras a la entrada, como la industria farmacéutica, también puede venir de la mano de vincularse con una empresa que ya esté en marcha. Entonces, digamos, alguien que tiene un desarrollo que tiene potencial, no siempre el camino va a ser startup, no siempre el camino va a ser pyme, no siempre el camino va a ser vincularse con una gran empresa. Probablemente tengan que decidir cuál de los formatos le conviene. ¿Qué le recomendarías para tomar esa difícil decisión? Mirá, si vos tenés pasión por lo que haces, si a vos sos el bendecido de que estás haciendo algo que te gusta, lo mejor que podés hacer es dedicarte 24/7 a eso. Digamos, los insistentes, los persistentes, alguna oportunidad consiguen. No, yo hace muchos años que estoy en los jurados de concursos de vocaciones empresariales, del IAE, de muchos. Miro el brillito en los ojos, además del plan de negocios, de eso, la fuerza, y digo, va a ser algo, no importa si va a lograr hacer ese proyecto por el cual está concursando a hacer pitch. De hecho, vos fíjate que los Casper Biotech, que hoy están esperando la aprobación del FDA con su kit de diagnóstico, yo los vi en un concurso en el MinSit, con la empresa Merck, y ellos eran un investigador del Hospital Italiano y una becaria que estaba terminando su doctorado, y decían que tenían una startup que tenía otro nombre en ese momento,
pero no era lo que hacen hoy, para nada era lo que hacen hoy, pero se le notaba el fuego, las ganas, esta cosa que vos decís, algo van a hacer, que puede ser hacer el mejor paper de tu vida y que seas tapa de Nature, o hacer, yo digo, si vas a ser pixero, trata de ser el mejor pixero, no sé, por lo menos a mí me educaron así, o sea, en donde si vos, la cultura del trabajo, ahora, obviamente, como es anticultural en lo del sistema científico, tienen red, o sea, por ahora hay una red, porque vos que tenés instrumentos como investigadores en empresas, donde seguís cobrando el sueldo y tenés como una especie de red. La vida real no tiene red. Digamos, uno se la tiene que jugar, y yo me río porque tengo un hijo que hace, que él pone los pros y los contras, como si fuera un FODA, ¿viste? Cuando toma alguna decisión importante, y dice que lo escribe para acordarse después, si le fue bien está todo bien, si le fue mal, ¿por qué no había elegido la otra opción? Pero yo creo que, digamos, el miedo siempre existe, pero también te tenés que imaginar tu propio futuro, porque cuando yo digo jóvenes o no tan jóvenes, yo he visto gente que ha sido desvinculada de empresas y pensó que iba a trabajar toda la vida en empresas, y se juntan con gente realmente joven y hacen ese maridaje, y de repente tenés una empresa de proteínas vegetales, y te decís, esta persona no venía de otra empresa, y bueno, y se reconvirtió, y son felices de haber dejado, o sea, en su momento casi se matan porque dice, bueno, dejé la corporación, viste que la gente que trabaja en empresas muchísimos años, parece que el apellido de casado es el de la empresa, soy fulanito de la empresa. Cuando no tenés eso, parece que la vida se terminó. Y yo los he visto después, y la verdad que recuperan esta energía. Trabajar con este mundo de emprendedorismo científico es alucinante. Yo lo recomiendo, y ojalá que estos 3 ejemplos, que es el Parque Tecnológico del Litoral Centro, CITES y GRIDEX, se multiplicaran mucho más. Digamos, si hubiera mucho más en toda la Argentina, más de estos ambientes, sería muy bueno. Y como vos decís, no hay un camino, porque vos podés decir, bueno, yo puedo ser investigador y no querer tener una empresa, pero puedo tener el bichito de decir, lo que yo hago le tiene que servir a alguien, o puede ser útil. Y entonces tratar de acercarte, y es una gran experiencia. Y lo mismo puede ser una pyme, no tiene por qué ser algo tan sofisticado. Cuando vos decís la industria farmacéutica innovadora es para grandes jugadores. De hecho, particularmente me encantaría que muchas empresas nacionales se junten en algún consorcio para promover una molécula innovadora argentina, porque estamos jugando en un mercado donde los otros son empresas enormísimas. Ni la empresa farmacéutica nacional más grande puede compararse con las multinacionales farmacéuticas. Entonces, hay que ser creativo y pensar otras cosas. A lo mejor, no sé, podemos decir, se juntan varios laboratorios, estoy dando ideas, a lo mejor alguno me escucha, se juntan varios laboratorios y encuentran promisoriamente una molécula para no sé, alguna enfermedad que pueda tener mercado. También a veces, cuando vos ves las propuestas, todo el mundo quiere trabajar en cáncer. Y entonces vos decís, bueno, para la investigación, obviamente, porque no conocemos los mecanismos, no sabemos, entonces es un buen proyecto científico, siempre vas a tener algo para publicar. Pero cuando vos ves las grandes compañías farmacéuticas, los grandes avances, entonces, si eso va a ser para competir con ese monstruo, y mejor, ¿por qué no pensamos en algo más fácil para resolver? Que tenga que ver con la industria farmacéutica, pero a lo mejor una enfermedad desatendida, que sea de nicho, alguna enfermedad
algún suplemento dietario, todo no tiene por qué ser algo tan sofisticado. Digamos, para hacer un negocio, si hay mercado, y es algo sencillo, y vos sos el primero que tiene esa idea y está en el mercado, va a ser genial. Y lo mismo, los kits de diagnóstico ahora se pusieron de súper moda. Pero antes nadie quería hacer kits de diagnóstico, porque los kits de diagnóstico. Ahora todo el mundo se dio cuenta que son muy importantes, que tienen tecnología atrás, y además que te los compran. Entonces es win-win, ¿no? Graciela, última pregunta y últimos minutos, y no te la vamos a dejar fácil, te aviso. La próxima clase vamos a hablar sobre liderazgo político para la innovación abierta. Con lo cual te pido si podés darnos desde tu visión 2 o 3 recomendaciones que le darías a los líderes institucionales para favorecer, para fortalecer el desarrollo tecnológico, empresarial, para facilitar la innovación. 2 o 3 nada más. 2 minutos, además. Tiene que ser. Sí, es un desafío. En un minuto. Ok. A mí me gustan los estados facilitadores. Digamos, si un tip es ser menos burócrata. Digamos, hay muchas cosas para cortar los tiempos. Y es otra enseñanza de la pandemia. Porque si hoy se puede trabajar virtualmente, se puede digitalizar y se pudieron acortar los tiempos de muchas cosas, que una convocatoria en la agencia se pueda resolver en un mes es un milagro. Pero no es un milagro, es el milagro de mucha gente trabajando bien conducida con ese propósito, de hacerlo rápido y en tiempo. Entonces, para el sector privado, el punto 1 de si del otro lado hay alguien que entiende que detrás de ese expediente hay una oportunidad laboral que se está perdiendo, una oportunidad de negocio que se está perdiendo, sueldos que no se pueden pagar porque ese expediente está trabado, o digamos, primer punto, Estado facilitador, para mí, ¿no? Y segundo, bueno, vengo del sector privado, yo estoy, aunque tengo el sombrero de lo público y mi corazón de educación pública, en el sector privado, lo que se necesita para que el sector privado invierta en investigación y desarrollo son incentivos. Y hay que entender que Argentina está inserta en el mundo y que los capitales no son, digamos, por más que son nacionales y que la gente busca dónde tiene oportunidades. Y si tengo países cercanos, Chile, Uruguay o Brasil, o no tan cercanos, España, que me ofrecen mejores incentivos para que yo me ponga la planta en el país, para que me dan incentivos fiscales, me dan créditos blandos, me miman para que yo me quede, para que me instale, para que genere empleo, lo mismo, o sea, acá a veces se ve el tema de dar incentivos, promocionar, como que va a ser un curro. Y en realidad es se habla mucho de si hay que subsidiar, o hay que dar créditos, o si está bien dar subsidios. Entonces digo, si uno tiene que convencer a una empresa de hacer un proyecto riesgoso, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, tiene que haber un incentivo para que esto ocurra, una promoción. Y no solamente es el dinero, porque a veces cuando vos aplicás a convocatorias, en donde te juzga otra gente, expertos internacionales, y te validan que tu idea es disruptiva, pero que tiene valor, no solamente es el subsidio que te pueda sacar, sino el prestigio que significa haber sido evaluado. Y es la mejor manera de traccionar, porque eso es la zanahoria. Después, la inversión privada va a ser muchísimo más alta. Insud es el clásico caso. Nosotros somos el mejor ejemplo de lo que un estímulo público puede lograr y traccionar de la inversión privada, porque las plantas de anticuerpos monoclonales, que han sido inversiones millonarias en dólares, en Munro alrededor de 15 millones solamente en infraestructura, y en Garín otros 50 millones de dólares, empezaron con un consorcio público-privado que recibió un estímulo del Fondo Sectorial de Biotecnología. Con lo cual, y además, en ese momento, cuando empezamos con ese subsidio, eran 9 personas y hoy son más de 200. Entonces, me parece que para lo que puede lograr la Argentina con una pequeña inversión pública es atraer y
la inversión privada. Y luego, obviamente, para mí, lo regulatorio, estimulando el tema del desarrollo nacional. Y cuando hablo de nacional, no hablo solamente de empresas de capitales nacionales, sino que digo, es importante que haya producción en la Argentina. Entonces, que esas empresas estén en la Argentina, que den trabajo en la Argentina, pero como hoy el mundo, la localización geográfica no tiene tanta importancia, es importante lograr esos incentivos para que esto sea un lugar atractivo. Y en los startups casi es el sentido inverso. Los startups de base científica se tienen que pensar desde del primer momento globales. Entonces tienen que estar, obviamente, con la base en la Argentina, pero si el fondo inversor en Corea les pone $3 millones y le dice, pero yo voy a necesitar que una filial esté en Corea, y bueno, va a tener que tener una filial en Corea, o consigue fondos de Estados Unidos, y va a estar en Estados Unidos y le va a vender al mundo y va a tener una aprobación de FDA. ¿Qué más queremos? Que digamos que tenemos empresas fundadas por argentinos, que son exitosas, que dan trabajo en la Argentina, pero que también están en el mundo. Yo creo que es interesante ese pensamiento. Está claro, Gra, y la verdad que muy, muy, muy rica la experiencia, toda la entrevista, también teniendo en cuenta recogiendo un poco lo que dice Juan en el curso, lo que dice Juan Pablo, de que este concepto de que el mundo es plano y de que tenemos que lograr convertir a la Argentina en un país que atraiga inversiones, y eso se hace, como has dicho vos, generando incentivos, condiciones, marcos regulatorios apropiados. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, la verdad, por esta entrevista, y seguiremos trabajando en conjunto seguramente. Yo les agradezco a ustedes, y el mensaje es, o sea, que hay buenas políticas, porque ustedes están en un ministerio público, buenas políticas que han sido de este gobierno, del anterior, del otro. Entonces es importante que aquellos que tienen en sus manos el destino de lo público, saquen lo mejor que hizo el gobierno de cualquier color que sea, y que las cosas que funcionan, no las cambiemos, que demos cierta estabilidad, un marco regulatorio previsible, y entonces así se van a desarrollar más empresas, y las que están se van a decidir a invertir más. Perfecto. Gracias, Clarísimo. Graciela. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso, muchísimas gracias por todo.